Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, vamos con la noticia bomba. Santos Cerdán a prisión. Hay que recordar, hace 10 días el Partido Socialista estaba diciendo que el informe era falso, que nos lo estábamos inventando, que no había absolutamente nada, que la verdad pondría todas las cosas en su lugar. Pues mira, el lugar que ha buscado la verdad por lo visto es Soto del Real. Vamos a explicar todo lo que ha pasado porque el número de zurriagazos que se ha llevado en el escrito judicial de ingreso en prisión es sideral. Se lo lleva la estructura, se lo lleva Santos Cerdán, básicamente les manda que se inventen historias sobre ellas, grabaciones adulteradas, por alguna película de espías, y le dice que los indicios que hay son brutales, y si son brutales, Sandra, estamos hablando que son brutales porque hay obras públicas amañadas con presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Pues sí, eso es lo que tenemos que corroborar ahora, pero desde luego que el auto del juez del Tribunal Supremo no deja lugar a dudas, ¿no? Es verdad que estamos todavía en una fase de instrucción, que tiene que terminar esa fase de instrucción, que tendrá que haber un juicio y todo lo que quieras, pero desde luego que cuando uno lee ese auto le queda claro que Santos Cerdán está de momento en prisión provisional, pero desde luego que la condena es más que asegurada, ¿no? Porque es que no puede haber más pruebas sobre la mesa. De hecho, tú lo decías, hay frases que utiliza el propio juez instructor que son muy claras, ¿no? Habla de notabilísimos indicios. Hay un momento en el que dice expresamente que la gran cantidad de indicios, dice, es verdaderamente extraordinaria. O sea, utiliza esas palabras, ¿no? Hay un momento en el que el propio juez se sorprende y dice, no, si es extrañísimo encontrar una instrucción en la que aparezcan tantos indicios. Claro, por eso me refiero, o sea, es que no puede haber más dudas. Luego, por supuesto, haciendo alusión a las grabaciones, dice, bueno, es que hay conversaciones absolutamente explícitas, ¿no? Como diciendo, ¿qué más quieren que probemos aquí, ¿no? Que evidentemente habrá que probarlo, habrá que terminar esa fase de instrucción, pero yo insisto en que es un auto demoledor, se mire por donde se mire, y en el que además va rebatiendo punto por punto un poco pues todas las excusas que o ha puesto o bien se cree que puede poner a lo largo de esta instrucción, ¿no? Bueno, para empezar hay que decir que el fiscal se ha llevado un buen cabreo porque la primera excusa que ha puesto es, bueno, es que esto es una campaña por formar parte de un gobierno progresista. Y es como, ¿qué me viene usted aquí a contar? O sea, hábleme de las pruebas que tenemos sobre la mesa y déjese de tonterías, porque al final es que desde luego que esto ya no cuela, que por otro lado es la excusa que lleva aludiendo el que es su jefe, el número uno, Pedro Sánchez, pues oye, ¿qué no va a decir Santos Cerdán, no? Entre los indicios se habla de las obras, se habla de coincidencias en los patrones de adjudicación de las obras, pero yo no querría que nos olvidáramos de una cosa, y es que todo de lo que habla la UCO y todo lo que está certificando es un incremento patrimonial que no ha aparecido en manos suyas. Es verdad que sobre eso Leopoldo Puente también habla y dice, mira, podría haber tenido acceso Santos Cerdán a un incremento, a una ganancia potencial de unos 5 millones. Habrá que buscarla. Pero la UCO habla permanentemente de dos vías. Una, la de las mordidas particulares suyas. Dos, la del partido. Sobreentiendo que se puede dar por hecho que si considera los indicios probados y considera que hay indicios por todas partes y de una forma extraordinaria y que la acumulación es notabilísima de esos indicios, también se está refiriendo a la financiación ilegal del Partido Socialista. Pues es verdad que no lo dice explícitamente y por tanto pues aquí hay que leer un poco entre líneas, pero desde luego que cuando habla de esos notabilísimos indicios pues deja la puerta abierta a todo ese asunto, ¿no? Y sobre todo pues cuando habla precisamente de, como yo decía antes, de conversaciones absolutamente explícitas, que es lo que dice. En este sentido a mí me gustaría hacer hincapié en el bofetón que le da directamente a la estrategia que está siguiendo los diferentes imputados de decir esa tontería de, bueno, es que no me reconozco, es que a ver si es que han sido manipulados los audios. Bueno, esto lo desmonta punto por punto el magistrado. Para empezar, él dice, bueno, es que hay que tener en cuenta que quien los graba es Koldo. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y él no ha dicho que esos audios sean falsos. Y además, ¿por qué los graba? Dice, además hay un punto en el que dice, bueno, es fácil entender para cualquiera por qué graba Koldo esos audios, ¿no? Con lo cual, eso es muy importante. Luego, por otro lado, la inteligencia artificial, y esto es algo que decían los peritos, en el año 2019, pues no estaba todavía como está ahora mismo, con lo cual no sé a qué se refieren. Y dice que además, que bueno, que hay algunas grabaciones en las que el sonido es pésimo. Si se hubiera hecho con inteligencia artificial, veríamos audios totalmente, bueno, perfectos en los que se escuchase todo. Pero además hay otra cosa importantísima que le dice, es que el problema no son las grabaciones, es que esas grabaciones están contextualizadas. Y yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Koldo las iba guardando con nombre y fecha, todas en su teléfono móvil. Pero además se ve cómo se ligan a determinadas conversaciones vía WhatsApp. Por ejemplo, mañana tenemos una reunión en no sé dónde y entonces te vas al día siguiente y efectivamente encuentras un audio de esa reunión. Con lo cual, no me puedes decir que esas conversaciones están manipuladas porque es que están totalmente contextualizadas y por tanto no son falsas.
Y luego además comete el que yo creo que es un error Santos Cerdán, que es decir, bueno, es que hay algunas conversaciones que están incompletas, que están descontextualizadas. Oiga, si usted está diciendo que están incompletas, entonces es que reconoce su voz aunque sea en algún trozo. Esto es importantísimo porque si tú dices que no reconoces tu voz, das pie a que haya un cotejo, a que esto se alargue, que tú designes un perito, que se busque otra fuente para comparar, pero en el momento en el que tú reconoces que hay una muestra indubitada, que hay un audio en el que sí te reconoces tú, aunque esté incompleto, ya estás dando pie a que en este caso los expertos digan, oye, comparamos este audio con el otro y es la misma persona. No, la defensa jurídica, luego ya cuando vas a mirar a ver quién es y va y resulta que es uno de los abogados de la CUP en el proceso y dices, joder, solamente podía ser de uno de estos. Pero desde luego brilla por su ausencia la eficacia en esa defensa, porque lo que tú estás diciendo, o sea, no puedes estar reconociendo parte de los audios para luego plantear que ha sido una IA, una inteligencia artificial la que los ha creado. Pero una cosa que quería ir, porque hay mucha gente que se está haciendo la pregunta obvia de por qué Santos Cerdán sí, Koldo no, José Luis Ábalos no. Y es verdad que él da una explicación o una doble explicación con dos aclaraciones. La primera de ellas es que lo sitúa en cabeza y por tanto tendría más material probatorio Santos Cerdán. Bueno, puede resultar medianamente creíble, no el hecho de que estuviera en cabeza, que eso es evidente, sino como argumento para que los demás no fueran. Desde mi punto de vista, oye, si el otro está en segundo nivel, da lo mismo, si tiene capacidad para destruir pruebas. Y ahí interviene el segundo o la segunda argumentación que da el juez y dice, vamos a ver, del resto se habría tardado tanto en llegar a esta situación que en estos momentos resulta complicado pensar que haya pruebas ya por destruir. Hombre, ¿no resulta eso un poco extraño teniendo en cuenta que uno de ellos, por ejemplo, Koldo, lleva en la calle desde yo que sé cuánto tiempo? Vamos, de hecho se le detuvo y se le soltó. ¿No tendrían que haber entrado en prisión el resto y no puede haber habido aquí una destrucción de pruebas? Sé que en el primer momento, de hecho, no era Leopoldo Puente el que lo estaba llevando, estaba en la Audiencia Nacional y demás, pero ¿no han podido disfrutar de un periodo amplio de tiempo para destruir pruebas Koldo García Izaguirre, José Luis Ábalos y demás? Totalmente. Yo quizá puedo entender que ya el otro día no les enviaran a prisión, pero lo que no entiendo es por qué no se les envió antes, ¿no? En todo caso, es verdad que en el caso de José Luis Ábalos, yo creo que, por ejemplo, el riesgo de fuga, que es uno de los motivos por los que se puede dictar prisión, para mí es evidente en el momento en el que se está viendo que tiene una estructura en el extranjero. Cuando alguien tiene una estructura en el extranjero y además hay dinero que no aparece y que por tanto puede tener disponible, es evidente que puede haber un riesgo de fuga. Bueno, pues eso para mí está ahí. Y luego en el caso de Koldo, si es que siempre se está diciendo que Koldo tiene más grabaciones, que las tiene escondidas en algún lado, pues si les dejas en libertad, tiene más tiempo para destruirlas, para presionar con eso a alguien, para hacer lo que quiera con ellas. Dicho esto, sí es cierto que el juez en este auto motiva muy bien la entrada en prisión, en este caso de Santos Cerdán, porque él lo que dice es, bueno, en el caso de Ábalos y Koldo se les han intervenido ya las comunicaciones, además se les ha practicado ya diversos registros y por otro lado ya está en fase final el informe respecto a su patrimonio. En el caso de Santos Cerdán está en una fase tan embrionaria que ni se han podido practicar registros, ni se ha hecho un informe patrimonial, ni nada de nada, con lo cual es mejor que ahora mismo esté en prisión porque si no sí tiene riesgo de destrucción de pruebas, que es otra de las patas fundamentales por las que se envía a alguien a prisión, con lo cual en este caso, bueno, pues yo creo que el juez sí lo fundamenta, además de otra cosa que era la que tú decías, ¿no? Que lo que tiene claro el juez es que Cerdán está en la cúspide y que además, y esto lo subraya, era el único que tenía contacto directo, el único de los tres, me refiero, no sabemos si hay más gente implicada, que tenía contacto directo con las empresas adjudicatarias, a las que luego le cobraban las mordidas. Entonces, con lo cual, esto es muy importante porque era la persona de contacto y, por tanto, quien puede, tiene más posibilidad o de alertar a otros o de destruir pruebas o alterarlas o hacer algo con ellas. Sí, fíjate, por aclarar lo que estabas mencionando de José Luis Ábalos, él se ha puesto muy rabioso con una información que hemos sacado, y ahí está el informe Lauco, yo voy a leer el párrafo, diciendo que no es verdad que él tuviera una estructura en Colombia. Bueno, es la frase de Koldo y está plasmada tal cual en un informe de Lauco, donde Koldo le pide a Santos Cerdán que le dé más dinero a Ábalos y directamente Koldo describe la situación y le dice, está aguantando, haciendo piruetas, se refiere a con el dinero, el de todo el listado de chicas, sobrinas, prostitutas y demás. Dice, pero piruetas, porque el piso de alquiler está pagando 1.800. Le ha pedido el favor a su hijo y a través de una empresa en Colombia le están dando 1.000 pavos al mes. Señor Ábalos, no sé exactamente a qué denomina usted una noticia absolutamente exacta, fidedigna y veraz como la copa de un pino, pero es esta. Entonces,
evidentemente él, como estabas tú diciendo, tiene una estructura. Si tú tienes una empresa que te puede pagar una nómina de 1.000 euros al mes, tienes estructura fuera, obviamente. Entonces yo no he llegado a saber muy bien por qué se ha tardado tanto tiempo, o mejor dicho, por qué no se les ha metido, pero desde luego, desde mi punto de vista, Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos tendrían que seguir el mismo caminito que tiene en estos momentos Santos Cerdán. Lo digo porque la forma de que los tres entren en competición por ver quién da más información debería ser que los tres entraran en competición por ver quién da más información. ¿Tenemos a uno? Vale, perfecto, pero hombre, con tres yo creo que iría mejor el tema, la verdad. Sí, yo también lo creo y además hay una cosa, si utilizamos el tema de la prisión para presionar y que den más información, yo, bueno, no lo sé, igual estoy completamente equivocada, pero yo creo que Santos Cerdán es el que menos posibilidad tiene en el sentido de que es el que más pillado está por todas partes, con lo cual es como, ¿qué va a utilizar y qué le van a poder ofrecer para poder tirar de la manta? No lo sé, a lo mejor sí, pero a mí desde luego que me parece que en ese caso es el menos indicado, mientras que en el caso, por ejemplo, de José Luis Ábalos, pues a lo mejor sí hubiera sido un buen elemento de presión, no lo sé. José Luis Ábalos, por cierto, que no quiero que se me pase por alto que en este auto el juez también le vuelve a mencionar con el tema de Fiadelso, vuelve a sacar en este auto el tema de Fiadelso, vuelve a recordar que es Santos Cerdán el que hace ese pago a Fiadelso, a esa organización de cooperación al desarrollo que tiene en Valencia y que está plagada de irregularidades a través de su hija Tatiana. Ojo, porque el hecho que lo vuelva a deslizar yo creo que también es importante. A partir de ahora, bueno, o mejor dicho, hasta ahora ya hemos visto que ha habido aportación de información, y me refiero a la de Víctor Aldama sobre todo, que va, por decirlo de alguna manera, del matrimonio presidencial hacia abajo. O sea, claramente Víctor Aldama de momento no ha querido dar información directa sobre Sánchez. Es verdad que ha aportado un mensaje, pero es un mensaje indirecto que lo colgó en uno de los chats José Luis Ábalos, replicando, lanzando un pantallazo de Pedro Sánchez, el de la entrada de Delcy Rodríguez en España, con un bien que entre. Pero no ha aportado información decisiva nueva con respecto ni a él, ni a Pedro Sánchez, ni a ella, ni a Begoña Gómez. Vamos a ver, Santos Cerdán se encuentra, por lo tanto, en estos momentos con la tesitura de que él está atrapado, lo que decías tú, que tiene toda la pinta, de hecho lo recuerda el magistrado Leopoldo Puente, y dice, vamos a ver, todos los hechos indiciarios apuntan a una pena superior a los 2 años, por lo tanto, en una condena potencial iría a prisión, por lo tanto, está más que justificada una prisión preventiva. Si él quiere librarse o si quiere negociar, si está aportado ya el material del matrimonio presidencial hacia abajo, tiene que dar información del matrimonio presidencial. Arriba. Claro, es lo único que le queda. Y evidentemente Santos Cerdán tiene todo, absolutamente todo. Y es obvio, lo que decía Koldo era totalmente cierto, eso de él hace lo que le dice Sánchez. Pues si se lo dice Sánchez, él tiene que tener mensajes, tiene que tener, no sé si habrá sido medianamente listo, grabaciones, no lo sé, pero tiene que tener detalles de las agendas, cómo se hicieron negociaciones. De hecho, aquí aparece mucha información sobre cómo se hicieron las negociaciones para investir a Pedro Sánchez, que por cierto, mientras nos están diciendo en una decisión del Tribunal Constitucional que esto ha sido por el interés general, Santos Cerdán va y suelta abiertamente que él llevó la negociación con Puigdemont para hacerle presidente a Pedro Sánchez. Ah, muy bien. O sea que la amnistía nos han vuelto a tomar el pelo en el Tribunal Constitucional. Sí, era evidente, pero bueno, es verdad que en este caso Santos Cerdán lo ha reconocido abiertamente en esta estrategia de defensa que, como bien decías antes, es un poco difícil de entender. Bueno, está claro que quien quiera librarse cada vez lo tiene más difícil. Quien quiera llegar a un pacto con la Fiscalía cada vez lo va a tener más difícil, porque obviamente el primer requisito que se impone es que aportes hechos novedosos. Si ya lo sabemos todo, como tú bien dices, tienes que empezar a mirar hacia arriba, hacia Pedro Sánchez, no sé si hacia José Luis Rodríguez Zapatero, pero el caso es que el asunto tendrá que escalar. Dicho esto, y más allá de que se aporten cosas, que yo creo que el problema es que aquí Santos Cerdán puede saber mucho, pero quien realmente puede aportar pruebas es Koldo, por lo menos porque, por lo que hemos visto hasta ahora, es quien ha guardado todas las grabaciones. Pero es verdad que Santos Cerdán es una figura clave, ha estado en el medio de muchas negociaciones y puede decir muchas cosas. O sea que habrá que estar pendientes de todo lo que suceda. De todas formas, Sandra, cuidado porque las testificales tienen valor probatorio. Otra cosa es que no sean pruebas concluyentes, pero sí tienen valor probatorio. Es decir, lo que estaba explicando ahí Leopoldo Puente, si tú ves que la testifical que te dé Santos Cerdán y que te diga, mira, esto lo orquestamos porque fue por petición de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nos dijo que no contactáramos con él bajo ningún concepto, que no sé qué, no cuántos. Y la prueba más evidente es que con él, fíjate que yo tengo reunión tal día, tal día, tal día y tal día, y son los días posteriores a que yo me reuniera con José Luis Ábalos o con Koldo García Izaguirre. Si encajan los datos, cuidado porque la testifical, claro que vale, ¿eh?
Sí, sí, claro que vale, y por eso digo que, bueno, que en el caso de pruebas concretas, quien parece tenerlas es Koldo, pero como tú bien dices, si él da un testimonio y eso encaja con las fechas que tienen, porque es que además es lo que decíamos antes con el tema de si es IA o no IA, es que todo está tan contextualizado, tenemos tantos mensajes, tantas llamadas, que es que hilar una cosa con otra es fácil ya a estas alturas, entonces, pues efectivamente, Cerdán puede tirar de la manta y de hecho es lo único que le queda para conseguir que sean más benévolos con él, porque realmente condena, yo creo que es que a estas alturas es impepinable. Pero solamente una cosa, pase lo que pase y tire o no tire de la manta, a mí lo que me gustaría subrayar es que estamos haciendo todos titulares de Santos Cerdán a prisión. Es verdad que es su nombre el que conocemos y por tanto decimos Santos Cerdán, pero para mí el titular no es Santos Cerdán a prisión, es la mano derecha del presidente del gobierno a prisión. Esto es importantísimo, porque esto sería un escándalo en cualquier país democrático y lo sería también en España si quien gobernase fuera el Partido Popular. Tendríamos toda la semana manifestaciones en la calle Génova. Con lo cual, yo creo que es importante subrayar que hay un señor que se llama Santos Cerdán, que está en prisión, pero que no nos olvidemos que es la mano derecha de Pedro Sánchez y que, por tanto, aunque él ahora nos quiera vender esto de, bueno, hemos hecho todo, hemos sido súper contundentes, mire, no, se va a reír de otros. No, es que además es la persona de la que personalmente Pedro Sánchez ordenó a todo el aparato, a todo el gobierno y a todo el partido que salieran a defenderlo en bloque. Ellos sabrán por qué. Pero vamos, tiene una pinta, como diría Leopoldo Puente, nos imaginamos la respuesta obvia. Bueno, Sandra, perfecto, que seguiremos hablando de todo esto porque me da que a partir de ahora entramos en una nueva etapa y a partir de ahora, si Santos Cerdán quiere recuperar algo parecido a una vida normal, va a tener que hablar. Y va a tener que hablar hacia arriba, no le vale con hablar hacia abajo. Pues no, seguiremos aquí, veremos la semana que viene qué nos depara, porque pensamos que ya lo hemos visto todo y la realidad, vamos, nos sigue dando novedades a todas horas. Un abrazo, Sandra. Hasta la semana que viene.